A ver, empezó a grabar. Ya está. El título de la ponencia de hoy es GenAI, eh, una introducción y cómo aplicarlo a generaciones de texto. Y vamos a cubrir tópicos tanto fundamentales para entender cómo funcionan estas tecnologías y también vamos a probar en laboratorios cortos cómo se usan, cómo correrlas en la práctica. Empezaré por decir que los últimos años hemos sido testigos de un avance agigantado de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, Podríamos ir hasta 2017, cuando AlphaZero, desarrollado por DeepMind, desarrolló este algoritmo que aprende a jugar ajedrez automáticamente, ¿no? Luego, en 2021 apareció DALL-E con sus modelos revolucionarios de difusión, eh, que avanzaron grandemente la generación de imágenes. 2023 vio el nacimiento de ChatGPT, eh, el asistente de diálogo eh, que genera textos muy avanzados de todos los temas y ahora último en muchos lenguajes. Ah, Recientemente salió Moshi, un asistente chat de voz en tiempo real. ¿Y por qué Moshi salió a la luz o por qué eh, tuvo tanta pegada? Porque hacerlo tiempo real es realmente difícil. Estos modelos son grandes y necesitan bastante tiempo para computar las respuestas, para correr todas las computaciones. Y eso demora por, por mismo de, de la computación más la comunicación con los servidores y, y todo. Entonces, Moshi fue la primera startup en desarrollar este asistente en tiempo real. Los temas que vamos a abarcar hoy va- van a ser divididos en tres partes. La primera, vamos a hablar sobre la clasificación de texto, cómo podemos usar BERT, un modelo neuronal, para, para atacar el problema llamado análisis de opinión o sentiment analysis. Es una tarea de procesamiento natural muy usada en la industria. En la parte 2 vamos a hablar sobre los modelos de lenguaje, la tecnología detrás de estos chatbots o Large Language Models. Y luego vamos a ver cómo se genera este texto, ¿no? Varias estrategias de generación. En la tercera parte vamos a hablar sobre modelos de instrucción y prompting, que es eh, yendo más eh, a profundidad, cómo sacar el máximo provecho de estos modelos de lenguaje. Entonces, empezamos. Parte 1, clasificación de texto. A ver, en esta tarea, el objetivo es dado un texto, tenemos que asignarle una categoría dentro de un grupo predeterminado de categorías. Por ejemplo, eh, INDECOPY NIE adquisición empresarial por primera vez. Este artículo se podría categorizar como un artículo de finanzas. Y lo clasificamos de entre categorías como deportes, finanzas, políticas. Entonces, formalmente, clasificar un texto consiste en asignar una clase Y a una entrada X. Se le puede ver como una función que recibe como entrada X y tienes que mapear a Y. Entonces, el aprendizaje supervisado consiste en estimar f, esta función, con un dataset D que consiste en pares x, y a este proceso se le llama entrenamiento. Por lo general vamos a llamar f, vamos a definirlo como una función, como una distribución de probabilidad, p de y de x.
quiere decir la probabilidad de que X sea de clase Y. Una vez entrenado, podemos usar esta función o modelo para hacer predicción o inferencia. Y formalmente, la predicción de una clase Y sombrero va a ser el argumento o el Y que haga máximo esta probabilidad, ¿no? Escogemos la clase con más probabilidad. ¿Cómo vamos a estimar esta distribución de probabilidad? Formalmente, la idea es maximizar eh, la esperanza matemática de esta distribución sobre nuestro dataset. Por ejemplo, en el caso de que tengamos dos clases, se le llama clasificación binaria, digamos que Y puede tomar dos valores, 0 o 1. Se puede definir la siguiente expresión, que es simplemente la expansión de la esperanza matemática, Y por la probabilidad de que Y sea dado X, menos 1 menos Y, que quiere decir la otra clase, por la probabilidad de la otra clase. Entonces, este tipo de expresión se le llama cross-entropy loss. Y esta es la expresión que se usa para estimar P de Y de X. Ahora, ¿en qué consiste el análisis de opinión, conocido como sentiment analysis? El objetivo es, dada una reseña de un producto, tenemos que asignarle una categoría que indique la satisfacción del usuario o consumidor. Por ejemplo, tenemos las oraciones: me encanta el nuevo diseño de su página web. Se puede decir que tiene una connotación positiva, ¿no? El usuario está satisfecho. Mientras que la oración, no estoy seguro si me gusta el nuevo diseño, es neutral. Mientras que el nuevo diseño es horrible. Entonces, claramente negativo. Entonces, en este caso, la entrada X es una reseña, un review, y las clases son positivo, neutral, negativo. Otro formato de esta tarea también consiste en asignar estrellas, ¿no? Por ejemplo, si te gusta ejercitarte con música, esto sirva su buena opción, 5 estrellas. Y hay varios datasets con este formato, por ejemplo, los reviews de productos de Amazon, que es lo que vamos a usar más adelante. A ver, la red neuronal de más popularidad en estos días se llama Transformer. El Transformer consiste en un módulo llamado encoder y otro módulo decoder. El encoder, el codificador, se encarga de consumir la entrada, la va a codificar, y el decodificador o decoder se encarga de generar una secuencia. El transformer es una arquitectura que recibe de entrada una secuencia, ya sea una lista de palabras o una lista de imágenes, y genera otra secuencia, ya sea otra oración, otra lista de imágenes. Eh, Arquitecturas representativas en esta clase tenemos a BERT, que es un transformer que solo tiene un encoder, codifica el lenguaje, y tenemos a GPT, que es una arquitectura decoder, solo el decoder, y que va a generar, es un modelo generativo. Ahora, el transformer consiste en varias capas, tanto en el encoder como en el decoder. Y cada capa del transformer tiene módulos. Eh, por ejemplo, tiene el módulo de atención, normalización y feed forward. El feed forward es también conocido como los perceptrones multilínea o multilayer perceptron. Entonces, ¿por qué los transformers llegaron a ser tan populares? Porque son muy eficaces en codificar secuencias y lo hacen mediante los módulos de atención. Entre cada capa del transformer eh, se transmite esta representación de cada
palabra en este caso, de cada elemento de la secuencia. Entonces, una capa emite la representación de cada elemento en la secuencia, la siguiente capa la recibe y el módulo de atención lo que va a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, en esta oración, el animal no cruzó la calle porque estaba muy cansado. La palabra it en la capa I va a prestar atención, vamos a decir, a todas las palabras, al resto de palabras en la oración, de manera que toda la información de la oración se pueda combinar ahí. En práctica, lo que hace el transformer es una combinación de la representación de cada palabra dada por la capa anterior. Entonces tienes capa I-1 que le da los embeddings, le da la representación de cada palabra, y aquí en capa I la atención los va a combinar. Y así capa a capa combinan las representaciones de cada token, de cada palabra. Veamos cómo hace BERT esto, específicamente para clasificación de texto. BERT es, como mencionamos, un modelo encoder, cuya entrada es texto. Entonces vamos a pasarle eh, posiblemente más de una oración y la salida va a ser representaciones para cada palabra. La peculiaridad de BERT es que al inicio de la oración se le tiene que agregar un token especial llamado CLS y entre cada oración se le pone un token especial llamado set o un separador. Entonces al final de la última capa, vamos a tomar la representación del token CLS, llamado C aquí, y lo vamos a pasar por una capa lineal, un feed forward, y luego por un softmax, que se va a encargar de darte una distribución de probabilidad. Y esto es PDI de X. Por ejemplo, para el caso de sentiment analysis, PDI de X va a tener un rango de 0 a 1, ¿no? Es una probabilidad. Y Y puede tomar positivo, neutral o negativo. Ahora, algunos tips para entrenar tu red neuronal. Si disponen de GPUs, eh, hay un parámetro llamado el bat size, que indica cuántas instancias de entrenamiento puedes usar en cada paso. Entonces, el bat size se recomienda usar el máximo que puede entrar en tu GPU. Una vez que determinas ese bat size, eh, tienes que encontrar el learning rate, que es eh, la tasa de aprendizaje más apropiada. Y por regla general, si tu bat size es alto, entonces el learning rate también tiene que ser alto. El validation, otra cosa a considerar es que la expresión a maximizar eh, se llama loss, evaluada en el dataset de validación, no necesariamente está correlacionada con las métricas de la tarea. Por ejemplo, la accuracy, ¿no? O métrica F1. Eso quiere decir que un validation loss más bajo no necesariamente va a corresponder a tu mejor modelo. Aquí se recomienda evaluar para cada paso de entrenamiento, evalúas tu métrica y de respecto a tu métrica, ya escoges el mejor modelo, el mejor checkpoint. Muy bien. Lo que nos lleva a nuestra primera parte práctica, entrenamiento, entrenando BERT. Entonces, para esto voy a compartir en el chat eh, el link al Drive. En el Drive van a encontrar eh, notebooks de Google Colab. Google Colab, si no lo han visto todavía, es una implementación de
Python Notebook por Google, que te permite correr un Python Notebook en tu browser, ¿no? En tu navegador. Y lo más fundamental es que tienes acceso a GPUs, pues tienes acceso a Internet y puedes correr experimentos como los que vamos a hacer ahora. Solo para confirmar, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Ven el notebook? Sí, Ya, muy bien. Entonces, la idea es que ustedes prueben por su cuenta en su tiempo libre el código que se les he pasado. Pero voy a explicar en rasgos generales qué hace. En estos laboratorios, eh, viendo el chat, veo una pregunta que dice, ¿se aplicará Paintine en la sesión? Sí, al final. Aunque no lo voy a correr en vivo porque demora un poco. Pero les voy a mostrar cómo se ve al final. Am, bueno, en estos laboratorios vamos a usar modelos preentrenados de Hugging Face. Ahora, Hugging Face es un repositorio masivo de modelos y datasets que han sido entrenados en tareas específicas. Entonces, sí. Uy, se murió Hugging Face. ¿Qué pasa aquí? Está. Bueno, aquí. Este es Hugging Face y tenemos la parte de modelos, tenemos datasets. Spaces es un repositorio más general donde tienes métricas, tienes blogs, veamos modelos. Puedes buscar modelos de acuerdo a la modalidad, ¿no? Texto, video, audio para la tarea, segmentación de imágenes, texto a video, imagen a 3D, o procesamiento de texto, generación de texto, resumen automático, traducción y audio. Y así por el estilo. Tienes todos los datasets. Cada dataset te da, a ver, veamos. Eh, Uno de mis datasets favoritos que son los que se usa para entrenar chatbots y reducir respuestas nocivas. Y Hugging Face provee un visor de dataset, ¿no? Que te da las columnas, los ejemplos, puedes ver. Es bastante práctico. En esta primera parte vamos a usar Transformers, que es una extensión de PyTorch. Es una librería on top de PyTorch que te permite entrenar modelos neuronales. Entonces, vamos a usar la clase pipeline y le especificamos la tarea, sentiment analysis. Vamos a definir una lista de oraciones como strings, como nuestra data. La primera va a ser I love you, la segunda I hate you. Y le pasamos esto al pipeline. Por defecto, el pipeline va a subir el modelo BERT entrenado para esta tarea. Entonces, cuando corran esto, eh, el pipeline va a descargar el modelo en el Colab, correr el modelo sobre cada oración y por cada oración te va a dar dos datos. Te va a dar el label, que es la categoría, positive o negative, y te va a dar el score, que es la probabilidad de, de esa categoría, ¿no? P de I dado X. Entonces, en este caso, cada oración es relativamente fácil, ¿no? Tiene una probabilidad de la clase de 0.99.
Ahora también podemos especificar qué modelo usar en el pipeline. Vamos a usar el argumento modelo igual a, y le das el nombre, que es el ID que se encuentra aquí en Hugging Face. Te voy a mostrar. Vamos a modelos. Le damos clic a cualquiera. Y el título de aquí, este es el ID. Lo copias, lo pegas aquí y el pipeline lo va a cargar. Entonces probamos de nuevo. Este modelo en particular es un modelo multilingüe. O sea, va a poder procesar inglés, español, creo que hasta 5 idiomas, sí. Holandés, alemán, francés, español, italiano. Entonces le pasamos 3 oraciones, 2 en español, una en inglés. Y este modelo clasifica en el formato de estrellas, ¿no? De 1 o 5 estrellas. Entonces te va a dar 5 estrellas para el primero con una probabilidad de 80%, 1 estrella para el segundo con 57% de probabilidad, similar para la última ejemplo. Ahora, imagínate que tienes data in-house o la data para tu tarea y quieres hacer fine-tuning de BERT. Tu tarea es una tarea de clasificación de texto. Entonces aquí mm, les he dejado un código que te permite hacer el fine-tuning de BERT con transformers. Les explico más o menos a rasgos, eh, grandes rasgos qué hace. Entonces importamos las librerías. Vamos a empezar de aquí. Cargamos el dataset, Amazon Reviews. Eh, Le vamos a dar los paths de dónde están los archivos que están en el drive que acabo de compartir. Los cargamos con Load Dataset. Les voy a decir cuántos hay, qué columnas tienen. Eh, Ahora, Transformers implementa el BERT y BERT necesita como entrada una secuencia de tokens o palabras. Entonces, cuando le dimos la data aquí en el pipeline, era una lista de strings, una oración completa. Internamente tiene que separar esta oración en palabras. Y ese paso se le llama tokenizar. Entonces, cuando quieras cargar un modelo para entrenar, tienes que cargar el tokenizador y el modelo respectivo. Cada modelo en Hugging Face, cada modelo viene con su tokenizador. Entonces, puedes usar el mismo ID cuando quieras cargar ambos. Puedes cargar la configuración del modelo también como eh, config y va a tener toda la información de la arquitectura. Luego tienes que preprocesar el dataset. eh, Básicamente tokenizar cada oración. Llamas al tokenizador, lo que te va a retornar una lista de palabras. Este es el bloque que llama al preprocesador. Definimos nuestra métrica, en este caso va a ser en F1 score, que da una medida de precisión. Y por último vamos a usar la clase trainer, que se encarga internamente de correr todo el entrenamiento y usa training arguments para controlar los aspectos del entrenamiento. Por ejemplo, puedes ponerle el batch size, el parámetro que mencionaba antes, que es cuántas instancias usar por paso de optimización, cuántas épocas, ¿no? Una época es darle toda una pasada a todas las datas. El learning rate, el warm-up ratio, quiere decir que
Normalmente el learning rate se mantiene constante a través de todo el entrenamiento, pero si le das este parámetro, se llama calentamiento, ratio de calentamiento, lo que va a hacer es empezar desde cero, llegar hasta ese punto máximo de, en este caso, 10 a la menos 5, y luego bajar. Y se le llama scheduling. Haces que el learning rate varíe a través del entrenamiento. Y en este caso, el tiempo que le toma llegar al valor máximo va a ser 10% de todos los pasos durante el entrenamiento. Hugging Face y Transformers tienen amplia documentación en lo que qué significa y qué valores admiten cada uno de estos argumentos. Así que, por favor, sean curiosos y experimenten. Bueno, aquí corremos el entrenamiento, corres a train. eh, Puedes guardar el modelo, guardar las métricas. Puedes evaluar tu modelo también en un dataset de evaluación. Y al final puedes imprimir un reporte. En este caso, vamos a ver el loss, que era la expresión, el cross entropy loss, la expresión que deberíamos minimizar a través de las tres épocas, ¿no? Empezó a 0.33, bajó a 0.28, 0.25. Entonces, eso es un indicador de que tu training loss está bajando si está entrenando. Eh, Luego tienes el F1 score evaluado sobre la data de validación que empieza a aumentar, ¿no? A medida que entrenas. Entonces el modelo se vuelve más fuerte a medida que entrena por más épocas. Ahora, hay una librería llamada TensorBoard, originalmente producida por Google y TensorFlow, pero luego adoptada también por PyTorch. Y la puedes llamar aquí en Google Colab, porcentaje TensorBoard. Te va a mostrar unas cosas muy útiles durante el entrenamiento. Entonces, por ejemplo, voy a colapsar esto. Lo que quiero ver es el Training 2. Vamos a ver, todos sin outliers. Y este es el Training 2. Esta es la expresión que tengo que minimizar durante todo el entrenamiento. Y aquí he corrido unos entrenamientos con diferentes learning rates. 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6. Por ejemplo, cuando usas 10 a la menos 4, el loss es más alto. Usas 10 a la menos 5, es un poco más bajo y tiene un declive más pronunciado, ¿no? Converge a un mínimo más rápido. Pero si usas Lenray de 10 a la menos 6, vemos que ya el training loss no cambia mucho. Entonces, a ese nivel no tiene suficiente, no está aprendiendo a la suficiente velocidad y no puede salir de este, mm, es como si se hubiera entrado a un hueco. Puedes pensar como training loss explorando un relieve y si encuentra un hueco se queda ahí. El learning rate cuando es alto le ayuda a salir más rápido, ¿no? Pero si es muy bajo, se queda estancado. Entonces eso es lo que ha pasado aquí. El learning rate ha sido bajo y no ha podido aprender lo suficientemente rápido y se ha quedado estancado. Mientras que no es un problema cuando tienes 10 a la menos 5 o 10 a la menos 4. Otra cosa que puedes ver más, se puede monitorear, es el validation loss, ¿no? Es la misma expresión, pero evaluada en tu data de validación. Y si tienen
si recuerdan sus conocimientos básicos de Machine Learning, el Validation Loss es útil para ver si tu modelo está haciendo overfitting. Tu modelo puede estar entrenando y minimizando el training loss a una velocidad impresionante, pero si el validation loss está aumentando, quiere decir que tu modelo está memorizando la data de entrenamiento. Y eso no es lo que quieres. Lo que quieres es que el modelo aprenda, pero también sea capaz de generalizar a ejemplos que no ha visto durante entrenamiento. Entonces, usas el dataset de validación como un proxy, como nuevos ejemplos, ¿no? Y el validation loss eh, tiene que bajar, básicamente. Si sube, está haciendo overfitting. Si baja, está bien, está aprendiendo correctamente. Y aquí tenemos el F1 score, que a medida que entrena, sube, ¿no? Para 10 a la menos 5 sube a más rapidez, pero a 10 menos 4 y 10 menos 6 se mantiene a un nivel alto, ya no cambia mucho. Entonces, cuando tengan su dataset y hagan un entrenamiento, es recomendable que prueben varias combinaciones de parámetros para que puedan encontrar el modelo que les dé las mejores métricas, el mejor validation loss, ¿no? Que vean que su training loss está decreciendo y así. Mm, Entonces, sí, cuando corran esto, si tienen una pregunta, contáctense con Ariel y pues de repente podemos organizar un grupo chat para sus preguntas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, seguimos a la segunda parte. A ver, en esta parte 2 vamos a ver modelos de lenguaje y les voy a rogar que me presten su atención dedicada. Vamos a empezar con un recordatorio de probabilidades. A ver, dado una variable aleatoria X, digamos que X representa la chance de que una modelo dé cara. Existen dos posibles eventos, que la moneda sea cara o sello. Entonces, luego de n lanzamientos de la moneda, la probabilidad de que te salga cara va a ser el número de caras sobre n, ¿no? El número total de lanzamientos. Esta es una definición frecuentista. En probabilidades tenemos dos tipos de definiciones. La definición frecuentista establece que la probabilidad de un evento es el número de eventos que ese evento ha sido observado sobre el número total de observaciones. Simple, simple. También tenemos la definición bayesiana, que establece que la probabilidad de un evento está definida por la incertidumbre de que ese evento suceda. Entonces, ¿por qué definimos así la probabilidad? Porque hay algunos eventos que son muy raros o que su observación es muy difícil. Entonces, en vez de esperar a que pasen estos eventos, mejor definimos la incertidumbre y nos da una idea de cuán probables son. En el chat hay una pregunta, dice que ha leído que ChatGPT utiliza aprendizaje por esfuerzo proximal. Sí, vamos a mencionar eso al final en la parte 3. PPO, Proximal Preference Optimization, es un tipo de aprendizaje por reforzamiento, que es un tipo de aprendizaje aparte del supervisado y no supervisado. Es muy interesante. Vamos a hablar sobre ello. A ver,
Siguiendo con el recordatorio, tenemos la regla de Bayes, que establece una dirección entre las probabilidades condicionales. Entonces, tenemos la probabilidad de que X dado Y va a ser igual a la probabilidad de Y dado X por probabilidad de X sobre probabilidad de Y. ¿Y qué quiere decir esto? Dado que X y Y son eventos, la probabilidad de X dado Y significa que ¿cuál es la probabilidad de que X suceda dado que Y sucedió? Similarmente para P de Y dado X. Sin embargo, P de X y P de Y son las probabilidades de que X o Y sucedan independientemente. Muy bien. Entonces ya podemos definir la regla de la cadena. Sea a una serie de n observaciones, digamos a1 hasta n, la probabilidad conjunta de A, toda la secuencia, está definida como la productoria de la probabilidad condicional de cada observación, dada las observaciones anteriores. Lo repito. La probabilidad de toda la secuencia de observaciones está definida como la productoria de la probabilidad condicional de cada observación, dadas las observaciones anteriores. O sea, P de A de I, dada A de 1 hasta A de I menos 1. Y esta regla de la cadena se basa en la suposición de Markov, que dice, la probabilidad de A de I solo depende de observaciones previas. Entonces, ¿para qué vamos a usar esto? ¿Por qué nos damos la molestia? Porque los modelos de lenguaje se basan en este principio. En un modelo de lenguaje, el evento u observación consiste en una unidad de lenguaje, que puede ser una sílaba, una palabra, una secuencia de palabras. Entonces, el objetivo es aproximar la probabilidad de estas unidades de lenguaje. Antes de ChatGPT, se podían encontrar estos modelos de lenguaje en un navegador. Cuando escribías una oración, veías eh, algunas recomendaciones, ¿no? I saw a cat y te ponía ahí 4 operaciones con posibles búsquedas. O si no, en tu celular te ponías un typo y el sistema te daba una opción, ¿no? De autocompletion. Bueno, dado que un evento va a ser una palabra, A está definido como una secuencia de palabras. Entonces va a ser una oración. Por ejemplo, si decimos la oración me gusta correr, la probabilidad conjunta de toda esta oración, probabilidad de me gusta y correr, va a ser la probabilidad de me, la primera palabra, por la probabilidad de gusta, la segunda palabra, dado la primera. Probabilidad de gusta, dado me. Por la probabilidad de correr, dado las palabras anteriores. Probabilidad de correr, dado me gusta. Entonces, estas probabilidades condicionales se llaman los parámetros del modelo. ¿Y cómo estimamos estos parámetros? Eh, Existen los modelos Ngram o los modelos neurales. Los modelos Ngram eh, cuentan básicamente cuántas palabras pasan una tras otra. Eh, por ejemplo, cuántas palabras aparecen solas, cuántas palabras aparecen juntas, en pares, en de a 3, de a 4. Y los modelos neurales utilizan redes neuronales, que vamos a ver ahora. A ver, ¿cómo generamos texto con modelos de lenguaje? Vamos a seleccionar o vamos a generar una palabra a la vez, condicionadas a las palabras ya seleccionadas. A las palabras ya seleccionadas los vamos a llamar contexto o prompt. Por ejemplo, para un contexto de me gusta, la probabilidad, la distribución de probabilidad va a ser la probabilidad de la siguiente palabra dado me
gusta. Y digamos que tenemos esta distribución. Tenemos nadar, correr, dormir, él, la, cada uno con una probabilidad. Y digamos que correr tiene la mayor probabilidad. Entonces escogemos correr. Y ahora estamos con esta distribución. La distribución sobre la siguiente palabra, dada el contexto, me gusta correr. Y tenemos ahora estas probabilidades en de rápido, despacio, para. Y rápido tiene la mayor probabilidad. Y escogemos esa palabra. Y así sucesivamente hasta completar toda la oración. Ahora, ¿cómo se ve un modelo neural por dentro? ¿Qué pasa ahí? A grosso modo, tenemos en la entrada una oración. Por ejemplo, vi un gato en la... Y vamos a representar cada palabra en esta oración por un vector de números reales, ¿no? Que se llama embedding. Estos embeddings van a pasar por una red neuronal, como BERT, como GPT, capas y capas. Luego vas a tener un vector que representa el contexto, todo el contexto, la oración completa. Se pasa por unas líneas, unas capas lineales y luego aplicas esta operación que se llama softmax, que te va a dar una distribución de probabilidad. Ahora, este vector donde se aplica softmax tiene un tamaño de B dimensiones, donde B es tu tamaño de vocabulario. Entonces, tu modelo de lenguaje opera sobre un set finito de palabras. Puede generar solo palabras dentro de ese set. Y ese set se llama vocabulario. Entonces, tu distribución de probabilidad está definida sobre ese vocabulario. Una vez que tienes esta distribución, escoges la palabra que sea más probable. ¿Cómo se escoge esa palabra? Es otro tema. Vamos a ver en un momento. Pero bueno, las arquitecturas de solo decoder, a diferencia de BERT, que era solo codificador o encoder, consisten en lo siguiente. La entrada es la secuencia de palabras. Tiene también los módulos de atención, los módulos feed-forward, ¿no? Con la diferencia de que va a generar un token a la vez, una palabra a la vez, con la misma pila de capas. Y ejemplos aquí, por ejemplo, para la oración, el pollo cruzó, dado este contexto, vamos a pasar por toda la arquitectura y vamos a generar una palabra a la vez hasta que generemos un token especial llamado fin de oración, end of sentence. Ejemplos de arquitecturas así, tenemos la familia GPT de OpenAI, ¿no? Tenemos GPT-2 Small, Medium, Large, Extra Large y ahora 3, 4, 4.5, ChatGPT 4.0, 1 y más por venir. Cada uno de ellos con más y más capas, con más y más dimensionalidad. Muy bien, vamos a probar. Vamos a abrir el Colab de modelos de lenguaje, parte 2. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, seguimos.
Hugging Face, como les decía, tiene pletora de modelos de lenguaje. Para efectos educativos, vamos a cargar GPT-2, que por defecto carga el más pequeño, ¿no? Ahora, un detalle es que la generación es sujeta a un random seed. Si están, si son familiares con algoritmos aleatorios, el, el resultado de un algoritmo aleatorio depende del seed o la semilla que se define al inicio. La generación de texto es un algoritmo aleatorio. La aleatoriedad viene del paso de donde escoger la palabra de mayor probabilidad. Entonces, no siempre va a ser la palabra con mayor probabilidad, sino que haces un sampling de la distribución. Por eso siempre es recomendable llamar a esta función setSeed, le das 42, la respuesta a la vida y el universo. Muy bien. Métodos de cómo generar algoritmos. Tenemos Greedy Search, o también llamado búsqueda vara, que consiste en literalmente seleccionar la palabra con mayor probabilidad. No hay aleatoriedad ahí. Entonces, le das un contexto o un prompt de, hola, soy modelo de lenguaje. Puedes especificar cuántas palabras nuevas quieres, cuántas oraciones quieres. Y en este caso vamos a decirle que no haga sampling, simplemente va a ser Greedy Search. Y el modelo retorna, hola, soy modelo de lenguaje, no un lenguaje de programación. Soy un modelo de lenguaje, un modelo de lenguaje, un modelo de lenguaje. Y lo primero que notamos es que es bien repetitivo, ¿no? Entonces, GPT-2 en su momento fue un breakthrough, ¿no? Un modelo muy importante, pero su mayor defecto era que era muy repetitivo. Otra estrategia de generación se llama Beam Search. Entonces, podemos decirle que retorne más de una oración y todas las oraciones van a ser ligeramente diferentes. Por ejemplo, esta dice, soy modelo de lenguaje, pero lo que realmente estoy haciendo es hacer un documento legible para humanos. Hay otros lenguajes, pero esos son, y se corta. En modelo de lenguaje, no un modelo de sintaxis, ¿no? Soy modelo de lenguaje y lo haré al toque. Y así, luego. Como métodos de generación basados en sampling o muestreo, tenemos ancestral sampling o multinomial, también se llama. Entonces se controla aquí con este parámetro doSampleTrue y recibe este parámetro llamado temperatura. Ahora creo que tenemos... No, no. La temperatura es un parámetro para controlar la distribución de probabilidad sobre el siguiente token. Entonces, normalmente tienes la distribución original, pero también quieres atenuarla o hacerla más contrastiva. Entonces, con la temperatura puedes controlar eso. Un valor más alto de temperatura va a ser una atenuación más fuerte. Con una temperatura suficientemente grande obtienes la distribución uniforme. Mientras que con una temperatura más baja vas a ser más
contrastiva a la distribución. Y para una temperatura de 0, se vuelve greedy search. Básicamente, la distribución delta, ¿no? Y siempre vas a escoger el token de mayor probabilidad. Y también les menciono otras estrategias de muestreo que pueden probar, como top case sampling o nucleus sampling. Por lo general, nucleus sampling se usa cuando quieres generar texto de más creativo. Por ejemplo, historias o recomendaciones, ¿no? Recetas, así. Nucleus sampling te da un texto muy variado. Entonces, son invitados aquí a que exploren con estos parámetros. De nuevo, el generador es un pipeline con text generation como nombre de tarea. Y si buscan Hugging Face, Generate, encuentran documentación en inglés, me temo, con toda la información que necesitan para generar texto. Pero los argumentos principales que necesitan controlar son los que les he dado aquí. Máxima longitud, número de secuencias a obtener y principalmente do sample. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Bueno, espero preguntas en esta parte. Ah, vamos a hablar sobre modelos de instrucción, que es la tecnología detrás de los chatbots. Empecemos definiendo qué es una instrucción. Una instrucción es una descripción básica de una tarea. Por ejemplo, clasifica este texto en positivo o negativo, resume este texto en una oración y por el estilo. Entonces, modelos entrenados. Los modelos de lenguaje se pueden entrenar para seguir instrucciones. Ejemplos de estos son InstructGPT, es Alpaca. Ahora, ¿cómo se entrena un modelo de lenguaje? La diferencia con, con los modelos de instrucción es la escala. Un modelo de instrucción necesita un tamaño grande, pues se llama LLM, Large Language Model. Bueno, OpenAI publicó a grosso modo su pipeline de cómo entrenar un LLM y obtiene sus capacidades de dos eh, fases. La primera es preentrenamiento a larga escala, con trillones de tokens o palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que entrenas tu modelo de lenguaje en texto de Internet. Luego lo vas a entrenar en código de programación. Ejemplos de ahí teníamos Code DaVinci 1, Cashman. Eh, Luego obtienes un dataset de instrucciones, ¿no? Tienes el prompt o la instrucción y la respuesta preferida, la que quieres, y lo entrenas al modelo en esto, a generar este texto. Entonces, luego que le has entrenado en código y en instrucciones, pues repites más código en más lenguajes de programación con instrucciones más complicadas y más largas.
Y luego vas a aplicar entrenamiento supervisado sobre instrucciones que son preferidas. ¿Y para qué es esto? Es como una preparación para el paso de reinforcement learning o aprendizaje por refuerzo, que vamos a hablar un poco más adelante. De este pipeline, lo que quiero que se lleven en la mente es que hasta, la, hasta el caso de ChatGPT y OpenAI, el entrenamiento llegaba hasta aquí, hasta preentrenamiento a larga escala. Ese era el objetivo. Pero OpenAI se dio cuenta de que estos modelos ya tenían bastante, habían memorizado bastante información y podían eh, recordar o al menos aproximar lo que tenían que recordar si si le dabas el contexto adecuado. Entonces, lo que hicieron es un entrenamiento de instrucción para poder enseñarle al modelo a cómo responder, a cómo recordar lo que había aprendido. ¿Y para qué sirve el código? Bueno, entrenar en código tiene un efecto peculiar. Es, todavía está en estudio, pero se hipotetiza que entrenar en código le da al modelo la habilidad de recordar patrones. Ha visto bastante lenguaje, bastantes patrones, pero recordarlos es un poco difícil. Entonces, entrenar en código, como el código de programación es un lenguaje artificial, ¿no? Es muy regular. Y esa regularidad le da la facilidad de patrones más regulares. Y el modelo aprende a reconocer estos patrones regulares, lo que en cambio, a su vez, le permite al modelo recordar patrones en texto natural. Y eso fue un avance muy importante en este pipeline, que agregando generación de código se pueda mejorar el razonamiento y la memoria de estos modelos de lenguaje. Luego, otra limitación era cuánto texto podías generar, el parámetro max tokens. Con BERT podías consumir a lo más 512 y poco a poco se fue extendiendo eso. Cuanto más aumentaban los tamaños de las GPUs, ¿no? Se aumentó hasta 16.000. Pero generar texto siempre había sido difícil, a lo más 256 tokens. Para un modelo de decoder, en el que la entrada consiste del prompt más el texto que quieres generar, 256 no era nada. Era básicamente la mitad de la instrucción. Entonces, hacía falta mejorar estos modelos para que generen textos más largos, ¿no? Hacerlos más anchos en vez de más profundos. Entonces, lo que se hizo es preparar datasets de texto más largo, de instrucciones más largas, y hacer un régimen de entrenamiento especial en el que entrenabas con secuencias cortas y luego entrenabas con secuencias más largas y así sucesivamente hasta que llegabas a secuencias las más largas que tenías disponibles. Pero era todo un proceso de prueba y error y cada régimen tiene sus propios parámetros, que es un problema, digamos que la salsa secreta de OpenAI. Luego de esto, como les decía, viene el aprendizaje de, con instrucciones con reinforcement learning, lo que se le llama reinforcement learning from human feedback, aprendizaje reforzado de feedback humano. Muy bien. Un caso de meta, cómo funciona Llama con instrucciones.
por ejemplo, alpaca, aprende a escribir qué es una lama, ¿no? Qué es una alpaca y cómo se dice, cómo es diferente de una llama. Una cosa que hay que eh, mencionar es de dónde salen estas instrucciones, qué temas abarcan, ¿no? Qué tópicos. En el paper llamado Self-Instruct, el link lo dejo ahí, te dan una descripción profunda y bien minuciosa de todos los tópicos en los que se coleccionaron todas estas instrucciones, que en este caso están organizadas por acción, ¿no? Escribe, dame, encuentra, crea, prepara, describe. Por ejemplo, escribe un párrafo, una carta, un ensayo, una función, ¿no? Para caso de código de programación. O dame un ejemplo, dame una lista, o dame un consejo. Encuentra el número, encuentra la oración en este programa, en este documento. Entonces son instrucciones puntuales, accionables, semánticamente, digamos, tienen siempre un verbo. ¿Y cómo se crearon este datas de instrucciones? Son, por supuesto, eh, sintéticos, ¿no? Empiezas con un SID, que es una lista de 175 tareas, con una instrucción por tarea. Y lo que vas a hacer es pedirle al modelo de lenguaje que genere una paráfrasis de este SID task, de esta instrucción. Se lo va a parafrasear. Otro modelo va a clasificarlo eh, por tarea. Y de acuerdo a la tarea, se genera la respuesta. Filtras de acuerdo si la respuesta es correcta o incorrecta. Lo mandas de nuevo al pool de tasks e iteras. Y así el primer dataset de instrucciones usaba GPT-3. Generó como 52.000 instrucciones. Y ese fue el dataset que se usó para entrenar Alpaca de Meta. Ahora, central a todas estas tecnologías es la técnica de prompting. Ahora, ¿en qué consiste el prompting? Es la acción de describir la tarea al modelo de lenguaje, incluyendo contexto, requerimientos en formato. De repente eh, no quieres texto, sino un archivo JSON o una tabla. Y esta es básicamente una instrucción. Como tips, mientras más específica la descripción, mejor. Si se dispone de ejemplos, se pueden poner unos cuantos. Ahora, ¿en qué consiste en poner ejemplos? Prompting se divide en zero shot o end shot prompting. Zero shot quiere decir que no tiene ejemplos, no le vas a dar ejemplos al modelo, solo contiene la descripción y por lo general las descripciones son largas y complejas y ya no queda espacio para los ejemplos. Y como recordatorio, los LLMs tienen un número máximo de tokens que pueden leer y generar. Contrario a few shot prompting, que quiere decir few shot, quiere decir unos cuantos ejemplos. En este caso, el prompt tiene la descripción de la tarea y un número de ejemplos. Por ejemplo, one shot es un ejemplo, five shot, 5 ejemplos, ¿no? Y es útil cuando quieres un formato específico de respuesta. De repente utilizando el label de una clase, ¿no? Positivo, negativo, en sentiment analysis, por ejemplo. O si quieres un formato específico en JSON o en tabla, se lo das como un ejemplo. Y ha sido comprobado que mientras le des ejemplos representativos de la tarea,
el performance va a aumentar. Hay otra forma de prompting llamada chain of thought, traducido a tren de pensamiento. Y la idea es que al final le dices, esta es tu tarea, quiero la respuesta, pero piensa paso a paso. Entonces el modelo, en vez de generar la respuesta inmediatamente, va a generar más texto en el medio, digamos, su monólogo, y al final la respuesta. Y esto es mucho más útil para tipos de tarea como razonamiento matemático. Y, por ejemplo, si das un ejemplo, también con Few-Shot Prompting, mucho mejor. A ver, hay una pregunta. Dice, ¿cuáles son los principales desafíos de la implementación de Zero Shot Learning en comparación con otros enfoques supervisados tradicionales? Zero Shot Learning. La complejidad de la tarea, diría yo. El principal desafío es si tu tarea puede ser descrita en palabras simples o si la explicación requiere, digamos, un manual de instrucciones, entonces ahí no te va a convenir Zero Shot. Si la tarea es simple y puede ser descrita en palabras en instrucciones básicas, Zero Shot va a ser suficiente. Pero si la tarea es bastante bien puntual y necesita condiciones, de repente, clasifícame este texto o este documento que está en formato X, ¿no? Pero utiliza estos principios y le das de repente otro documento con la guía, ¿no? Que utiliza un humano para clasificar, ¿no? Entonces, en esos casos, el sistema va a requerir una demostración. Y en este caso, los few-shot tienen esa función de demostrar cómo usar la información disponible para hacer la tarea. Por supuesto, eh, los modelos tradicionales, ver otros modelos más previos, van a ser mucho más eficientes si tienen suficiente data, ¿no? Para entrenar un modelo. Muy bien. Vamos a probar estos tipos de prompting. Vamos a abrir la escuela número 3, instrucciones y prompting. Muy bien. Eh, Igualmente vamos a usar pipeline, vamos a decir text generation y vamos a indicar el modelo que queremos usar. Vamos a usar Gwen 2, modelo de 500 millones de 500 millones de parámetros entrenado en instrucciones. 0.5p. Lo descarga y le decimos, a ver, hay actividad en el chat, dice, vale. Por- para su información, la clase está siendo grabada y van a subir la grabación luego. Así que no se preocupen si necesitan irse temprano. Muy bien. Por ejemplo, este modelo, Quen, es multilingüe y le podemos hacer prompting en español. Hooray. Decimos, explícame cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol, máxima longitud 200 tokens. Y la generación dice, está nuestro prompt. Lo que sigue es todo lo que ha generado el modelo. La Tierra y el Sol están en un ángulo aproximadamente 90 grados.
que significa cada día, bla, bla, bla. Pero hay unas partes que dice, por lo tanto, si consideramos que cada día la Tierra sale de la Luna 24 horas, entonces la Tierra está moviendo hacia el Sol. Y ahí aquí es donde se ve las limitaciones del modelo, los modelos de lenguaje. A veces no tienen sentido lo que genera. Este tema se llama factualidad también, que empiezan a alucinar y no generan cosas verídicas. Aquí también tenemos unos ejemplos de prompting. Zero shot, por ejemplo, decimos descripción de la tarea, clasifica el texto en positivo o negativo y damos el texto. Me encanta el producto. Te da respuesta positiva. No le estamos dando ningún ejemplo. Eh, por ejemplo, clasifica el texto en positivo o negativo, texto, dos puntos. Terrible producto, una pérdida de dinero. Le pedimos respuesta y te dice positivo. ¿Qué pasó aquí? Vamos a usar entonces FewShot para ver si mejoramos eh, la calidad de la respuesta, ¿no? Igualmente le damos nuestra descripción de la tarea, el texto y la respuesta como ejemplo. Buen precio y buen servicio, respuesta positivo. Texto muy caro y mala comida, respuesta negativo. Entonces aquí le hemos dado dos ejemplos, uno por cada categoría de la categoría de clase, positivo y negativo. Y luego le damos texto, dos puntos, el texto que queremos clasificar. El ambiente es agradable y la comida es deliciosa. Y queremos que genere la etiqueta. Y genera respuesta positiva. Ahora, el few shot con los dos ejemplos y el texto, el ambiente es desagradable, la comida es mala. Y vemos que en este caso genera respuesta negativa correctamente. Y veamos ahora Chain of Thought. Le vamos a dar primero la pregunta. Roger tiene 5 pelotas y compra 2 cajas de pelota. Cada caja tiene 3 pelotas. ¿Cuántas pelotas tiene Roger? Y la respuesta es 11. Y le damos ahora la pregunta que queremos responder. Eh, Hay una pregunta en el chat, dice, ¿en dónde se usaba el modelo de precisión de Markov? El modelo, el proceso de edición de Markov. ¿Te refieres al entrenamiento? Bueno, un proceso de edición de Markov se define como un proceso de aprendizaje por reinforce, que lo vamos a ver más adelante. No te preocupes. A ver, volviendo a Chain of Thought. Le hemos dado un one shot, ¿no? Un ejemplo de una pregunta y la respuesta. Y la respuesta es puntual, ¿no? Solo la respuesta es 11. Entonces, la pregunta que queremos responder, la cafetería tiene 23 manzanas. Si ellos usaron 20 para preparar el almuerzo y luego compraron 6 manzanas más, ¿cuántas manzanas tiene la cafetería? Ah, tengo la respuesta y la respuesta que nos da dice es 47 y es puntual. Pero ¿qué pasa si le damos en el ejemplo, en el prompt, le damos una verbalización del tren de pensamiento? En vez de decir al punto, la respuesta es 11, decimos, Roger empezó con 5 pelotas, 2 cajas de 3 pelotas, cada una son 6 pelotas, entonces 5 más 6 es 11, la respuesta es 11. Y luego ahora le damos la pregunta que queremos responder y va a generar como respuesta una oración mucho
una respuesta mucho más verbosa, explicando el raciocinio, ¿no? Los pasos que tomó para llegar a 9. Ahora, una desventaja de este método es que si bien la respuesta final puede ser más correcta o va a tener más precisión que simplemente pedir la respuesta inmediatamente, el tren de pensamiento, lo que genera antes de la respuesta, no siempre va a ser verdad. O sea, puede tener alucinaciones, cosas no verídicas, pero aún así, solo el hecho de generar más texto que exprese raciocinio, le ayuda al modelo a generar respuestas finales más precisas. Bien. Bueno, lo que nos lleva a nuestro último tema de este taller, Reinforcement Learning from Human Feedback, que es el método de entrenamiento eh, detrás de los chatbots actuales, ¿no? Es el último paso de entrenamiento. Básicamente, lo que se hace en Reinforcement Learning es tener un modelo, enseñarle qué acciones eh, son positivas, qué acciones son negativas, ¿no? Y reforzar las acciones positivas y suprimir las acciones negativas. Básicamente, este modelo va a interactuar con un ambiente, hace una acción, obtiene una, un reward, y ese reward puede ser alto, la acción fue positiva, o el reward puede ser bajo o negativo, la reacción fue negativa. Entonces tienes el agente, se le llama en Reinforcement Learning, que genera una acción al environment, recibe un reward, y el environment está descrito como matemáticamente como un estado. Entonces, cuando el agente genera la acción, el, sobre el environment puede cambiar de estado, o sea, modificado, ¿no? Y ese estado va a ser leído por el agente y, y así sucesivamente. Entonces, en el contexto de modelo de lenguaje, el agente es el modelo de lenguaje, el ambiente es el usuario. Entonces, lo que va a hacer el modelo de lenguaje es, como acción, es generar texto. Y ahí es donde entra lo que preguntaba uno de nuestros colegas, el proceso de decisión de Markov. Básicamente es cómo decidimos qué acción tomar. Entonces, semánticamente se dice que esta decisión depende de decisiones pasadas, depende del estado, depende de los parámetros mismos de la gente, ¿no? El reward es simplemente un número, puede ser un número real, un número eh, natural, dependiendo de- de la tarea. Por lo general, altos reward tienen la preferencia. Y en el caso de un chatbot, lo que quieres hacer es generar respuestas que sean preferidas por humanos. Entonces ahí es donde viene el human feedback, el feedback del ser humano, ¿no? El ser humano va a decir, yo prefiero esta respuesta sobre la otra. Ahora, ¿cómo implementamos este sistema? Tiene tres pasos generales. El primero es recolectar demostraciones y entrenar un modelo que genere respuestas que son preferidas con aprendizaje supervisado. Entonces, básicamente le damos
un prompt o una instrucción a un humano y el humano va a escribir su respuesta preferida y usamos esto para entrenar un modelo de lenguaje con aprendizaje supervisado. El siguiente paso va a ser, eh, vamos a agarrar este modelo supervisado, vamos a generar, digamos, más de una respuesta, 4, y luego vamos a preguntar a un humano cuál prefiere. Entonces, veamos A, B, C, D, y le preguntamos que exprese su preferencia en formato, digamos, D es más preferido que C es más preferido que A, pero A es igual a B, ¿no? Y lo que vamos a hacer con este, este ranking es entrenar un modelo que aprende este ranking, que dados dos o más generaciones, les asigne un número a cada generación que represente su preferencia. Y eso se llama reward modeling, modelado de reward. En el último paso, vamos a agarrar nuestro modelo entrenado supervisado, en aprendizaje supervisado, en modelos FT, y vamos a aplicar lo que se llama optimización de preferencia, PO. Uno de los primeros ejemplos de este tipo de optimización fue lo que mencionaba nuestro colega, PPO, Proximal Preference Optimization. Y lo que quiere decir es que vamos a entrenar este modelo de tal forma que genere texto que tenga high reward, dado por tu modelo de reward, pero que tampoco difiera tanto del modelo original. No queremos que empiece a generar eh, palabras repetitivas o empiece a diverger a generar siempre las mismas, eh, siempre el mismo grupo de palabras positivas. Quiero que la generación se mantenga diversa en términos lingüísticos y en términos de tópicos, ¿no? Entonces, eso se asegura de que el modelo es general, puede generalizar a más tareas. Luego de PPO salió DPO, Direct Preference Optimization, en el que ya no tienes que usar un reward model y puedes usar el modelo de referencia y el policy. Hacen ahí una manipulación matemática para poder demostrar que no necesitas en realidad un modelo de reward. Aún así, PPO sigue siendo muy utilizado, sobre todo porque te da esa flexibilidad de definir qué es exactamente la preferencia, ¿no? Mientras que en DPO la preferencia o el reward es más implícito. Y antes de despedirme, les voy a mostrar la última parte de nuestro collab. Para la tarea de question answering o pregunta-respuesta. Vamos a usar el dataset llamado XQuad, que es un dataset en varios idiomas que comprende de preguntas y respuestas, donde la pregunta se basa, pregunta, respuesta y contexto. Entonces, te da una pregunta basada en un contexto. El contexto es un párrafo de Wikipedia. Por ejemplo, la pregunta, ¿cuántos puntos dejaron escapar en defensa de los Panthers sobre un deporte? El contexto es el párrafo. La respuesta es la posición, digamos, el texto en sí,
o el index de la palabra. Y question answering se divide en dos tipos de question answering. El primero es extractivo o discriminativo. En el extractivo, extraes una oración del contexto. En el generativo vas a generar la respuesta desde cero. Vamos a usar pipeline, question answering y un modelo, digamos, voy a pasar en BERT, que básicamente lo que va a hacer es clasificar cada token si, con 0 a 1, diciendo 1 pertenece a la respuesta, 0 no. Entonces, con la pregunta, ¿cuántos puntos dejaron escapar? Y el contexto, generamos la respuesta, extraemos la respuesta. Entonces, va a decir, la respuesta empieza en 133, termina en 136, que son los índices de los tokens. Cuando los juntas, es el string 308. Muy bien. Para question answering generativo, vamos a usar un decoder, Quen, mismo Quen que usamos en el anterior, y le vamos a dar la descripción, el prompt. Descripción responde brevemente la repregunta usando el contexto como base. Entonces le das la pregunta, el contexto y le pides la respuesta. Y cuando generas, puedes extraer esta oración. Los panteos dejan escapar 308 puntos de defensa. También puedes hacer lo mismo, few shot. Puedes agarrar unos triplets de question, context, answer del dataset y ponerlos como few shot, como ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Q1, C1A1, quién fue el principal enemigo de los normandos, el Imperio Bizantino, el contexto y su respuesta. Y puedes armar el prompt así, ¿no? Pones la descripción, pones el primer ejemplo, pregunta, contexto, respuesta, shot 2, luego la pregunta y contexto que quieres responder. Y, bien, por favor, siéntanse libres de explorar los parámetros ahí. Por ejemplo, aquí he escogido arbitrariamente ejemplos para shot 1 y shot 2. La pregunta de qué tipo de ejemplos son más efectivos para few shot es una pregunta de investigación en sí. Por lo general, mientras más similar a la pregunta que quieres responder sea, mejor. Ahora, similar en qué aspectos depende la tarea, ¿no? O sea, similaridad semántica, similaridad de requerimientos y así por el estilo. Muy bien. Y con esto les agradezco su atención. Voy a ver preguntas. Creo que hay una pregunta en el chat. Dice, ¿qué clase de estados se definirían para el PPO en esta clase de arquitectura? Por clase de arquitectura te refieres a los LLM, los decoders. Voy a asumir que sí. Ya. Ahora, el estado del PPO, el estado se refiere a esto. A ver, el estado del environment. Ah, esta definición de estado, environment y agente
es independiente de la arquitectura en sí de la gente. O sea, Reinforcement Learning es tan antiguo como NLP y Artificial Intelligence, ¿no? Tiene de los años 50, 60. El estado es virtualmente una decisión de diseño. En lenguaje, eh, por ejemplo, hay un nuevo enfoque a modelos de lenguaje en el que se da más agencia, eh, ¿cómo expresarlo? El estado ya no es simplemente texto, sino es más rico en términos de tarea. Por ejemplo, si quiero un agente, un asistente inteligente para, digamos, planear una visita turística, un viaje, el estado va a ser la respuesta, ¿no? Consiste de textos y puede tener información estructurada, tener entradas de bases de datos, puede tener información del usuario, ¿no? Todo lo que sea relevante para para que la gente pueda generar la respuesta correcta. Digamos que si tu query, si tu pregunta o el prompt es, dame los vuelos más baratos hacia Madrid, ¿no? Entonces el agente se encarga de hacer un query a bases de datos, eh, de repente preguntar por más información, ¿no? ¿Qué fechas, ¿no? ¿Desde dónde? Entonces, con esas respuestas agrega todo eso al estado y con ese estado puede pasar a la siguiente acción. No sé si eso eh, responde a tu pregunta. El PPO simplemente es una forma de entrenarlo. El estado es independiente del PPO. Muy bien. Eh, bueno, si tienen alguna pregunta luego, por favor, voy a coordinar con los organizadores para hacer de repente un group chat o algo por el estilo o un foro para que puedan ustedes hacerme llegar preguntas o podamos compartir recursos. Eh, y creo que con eso. Ah, hay otra pregunta. Dice, ¿cree que el aprendizaje por refuerzo, como el algoritmo PPO, tiene un impacto más significativo en los modelos de lenguaje a gran escala en el futuro? Ah, un año atrás diría que sí. Ahora diría que estamos llegando al techo por la simple razón de que todos estos métodos de aprendizaje se basan en el paradigma de preferencia, de optimizar por preferencia humana. Entonces, tú quieres que tu modelo genere un texto o un output que sea preferido por humanos. Ahora, esta definición es muy vaga, muy eh, poco definida. En algunas tareas sí, la preferencia es muy bien definida como en análisis de sentimiento positivo o negativo. En generación de código puedes decir que la preferencia es que el código corra, compile o no, o que te dé la respuesta correcta. Pero en el resto de respuestas, por ejemplo, dame eh, genérame una historia con estos personajes y este plot.
y te da la historia, ¿no? Entonces, ¿cuál prefieres? ¿Esta o la otra? ¿Es más larga? ¿Es más expresiva? Entonces, hay diversos aspectos en preferencia que los simple entre humanos no hay eh, eh, consenso. Entonces, cuando no hay consenso en- entre los evaluadores, no se puede hacer un avance objetivo en la investigación o en el desarrollo de tecnologías al final. Entonces, en este caso, el algoritmo PPO, aprendizaje por refuerzo, todos se utilizan para optimizar preferencia. ¿Se podrían utilizar para otros tipos de optimización? Sí, pero el paradigma del campo, diría yo, está a punto de cambiar. Va a cambiar de preferencia humana a algo más. A ver, dice una pregunta. Dado que aprendizaje por refuerzo ha alcanzado sus límites, ¿qué nuevas estrategias o enfoques se están considerando para seguir mejor a los problemas a gran escala? Ah, a este punto te digo, eh, opiniones personales, ¿no? Lo que se puede ver ahora último, por ejemplo, con el nuevo modelo de OpenAI o One, es que los modelos lo que necesitan es tiempo para generar y la libertad para explorar más durante la generación. Si recuerdo en esta parte donde se hacía la generación de la siguiente respuesta, generas un token a la vez, así, y así, siempre generas una secuencia, o de repente quieres generar más de una secuencia. En este caso, o uno lo que hace es expandir este tipo de búsqueda de las posibles secuencias de respuesta a un nivel más estructurado. Entonces genera rollouts, lo que se llama, eh, grupos de respuesta, las analiza y solo expande las respuestas parciales que cree que son viables. Entonces, este tipo de procesamiento se llama exploración durante inferencia. eh, Inference Time Search. Y es algo que se sospechaba que tendría efecto porque los modelos ya son, digamos, suficientemente capaces de generar buen texto. Se nota que han podido memorizar bastante información. El único problema es hacerlos que generen ese texto de una manera fidedigna, consistente. Entonces, una forma de hacer eso es que hacer que generen más veces y simplemente tomas la respuesta que se ha generado más veces, por ejemplo, confiando que el modelo va a llegar a la misma respuesta correcta más veces de las que llegaría a una respuesta incorrecta. Search Time Inference. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que estamos justo en tiempo. Muchas gracias por su atención. Eh, Sin placer. Le doy paso entonces a los organizadores.
Muchas gracias, estimado Ronald, por tu tiempo, ¿no? En esta charla muy interesante. En nombre de IEEE Uni, agradezco, y el Centro Cultural Pedro Polet, quiero agradecer al PhD Ronald Carnes Acosta por compartir su vasto conocimiento y experiencia, ¿no? En esta charla. También quiero agradecer a los participantes por su tiempo e interés en este tema, ¿no? Tan relevante en el mundo de la tecnología. ¿Les parece si nos tomamos una foto? Pueden prender sus cámaras antes de irnos. Prendan sus cámaras, chicos. Algo rápido, que todos estamos con la hora. A ver, ¿cuántos van prendiendo? Nadie quiere prender. Ya va uno. Ah, yo también, a ver, para incentivar. A ver, ya cómo vamos. Y a ver, ¿quién más? Ah, la última foto. Ya, chicos, muchas gracias por su tiempo. Espero verlos en otra ocasión, ¿no? Y contar otra vez con la presencia del doctor Ronald. Un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, doctor Ronald.